50 años. Como ya lo dijeron, soy ingeniero de petróleos de formación, estudié en una universidad pública, me gradué de un colegio público y durante 27 años he estado participando del mundo del trabajo. Durante los últimos 12 he estado involucrado en el mundo sindical, en la transformación de las relaciones laborales y del ejercicio del sindicalismo en Colombia, desde la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética, UTIPEC, desde donde quiero empezar haciendo también una breve presentación de quiénes somos. Nosotros, como UTIPEC, nos hemos declarado en abierta defensa de la industria petrolera colombiana, que es patrimonio de todos. Y tengo que aprovechar este espacio para decirles, mientras estamos aquí sentados, una doctrina ideologizada nos está empujando hacia una transición energética irresponsable, que está privando a Colombia de los recursos que necesita para poder garantizar desarrollo social y económico. Y lo que es triste, reconocido ayer en un foro del Diario de la República sobre este tema, es que 8 de cada 10 colombianos no saben qué es transición energética y no saben las consecuencias que esto tiene. Y por eso me tomo soy un poquito atrevido en empezar por aquí. Pero vamos a hablar de reforma laboral, no se preocupen. Quiero contarles que la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia es una organización sindical de industria afiliada a la Confederación General del Trabajo, de la cual también soy parte de su mesa ejecutiva como secretario de organizaciones. Quiero extenderles un saludo cordial de parte de Miriam Luz Triana Alvis, nuestra nueva presidente de la Confederación. Pero contarles que esta es una organización sindical que ha desafiado un paradigma que ha reinado por cerca de 200 años en el mundo del trabajo. Nosotros nacimos producto de la crisis de un paradigma tradicional. Estas fotos son fotos reales de lo que dio origen a nuestra organización. Hace 12 años, marzo del 2011, el principal campo petrolero de Colombia se vio envuelto en una crisis que trajo un muerto, muchísimos heridos, la quema, la destrucción de la infraestructura en donde se hospedaban los trabajadores, la infraestructura productiva de ese campo. Y todo fue desarrollado desde ese paradigma tradicional en el cual creemos que el trabajador es un enemigo de clase, porque así lo dictaba esa doctrina de la lucha de clases y del conflicto social, y que por tanto la única manera de verse en su relación con el empleador tenía que ser esta. Pero la inmensa mayoría de los trabajadores de la empresa que lideraba ese proyecto no pensábamos así. Lo que pasa es que éramos víctimas de que nuestra voz estuviera capturada por una minoría que era demasiado activa, demasiado apabullante, y nos quedábamos callados. Además, uno ingeniero de petróleos, uno que ya estaba, digamos, en un momento de su vida profesional, que ¿cómo se iba a volver sindicalista? Pero no, nosotros nos desafiamos pensando en que haciendo las cosas como siempre se hacían, lo que iba a pasar es que nuestra empresa se iba a quebrar. Y cerca de 3.600 familias que gozaban de un empleo decente de uno de sus miembros representados en esta compañía iba a perder el empleo. Y que cerca de 25.000 personas de manera directa perderían el empleo. Y que una región se vería privada de los recursos que necesitaba a causa de ese paradigma erróneo. Y dijimos, tenemos que ser capaces de ser más que eso. Tenemos que ser capaces de desafiar ese paradigma añejo y retrógrado que nos obliga a vernos como enemigos. Y además tenemos que abandonar la pasividad que a la mayoría nos asiste y que nos llevaba a estar viendo la situación que vivíamos por la televisión, lo que dijeran los noticieros. Dijimos, no más. Tenemos que ser capaces de construir un nuevo modelo. Y así nació. Estas también son fotos reales del año 2011. Un conjunto de hombres y mujeres como ustedes y como yo dijimos, tenemos que ser dueños de nuestra vocería, tenemos que romper el cascarón en el que nos han metido y tenemos que ser capaces de mirarnos de una manera distinta. Ha corrido demasiada agua debajo de los puentes durante los últimos 200 años como para seguir creyéndonos los hombres bueyes de los que hablaban los padres de la administración y que el representante del empleador es un capataz con látigo que viene a castigarnos físicamente porque no hay más para esa relación. Dijimos, no,
Los trabajadores somos personas formadas con acceso a la educación y esa educación nos tiene que transformar y nos tiene que llevar a ser capaces de liderar un proceso de relacionamiento laboral. Y es así como construimos lo que hoy somos. Somos una unión de trabajadores moderna que alcanza tasas de sindicalización del 80%, que se comparan con las de menos del 7% a nivel nacional, en donde hombres y mujeres de verdad, de carne y hueso, más de 18.000 en los últimos 12 años, nos han apoyado para poder traer este nuevo paradigma en donde nos vemos como legítimos otros, como cooperantes, como constructores de soluciones reales para la transformación del mundo del trabajo para bien. Y desde allí entonces es donde viene nuestra lectura sobre la reforma laboral que hoy están discutiéndose en el Congreso de la República, que ha sido presentada por el gobierno al Congreso de la República. Y lo primero que tenemos que decir es que esta es una reforma que beneficia a unos pocos en Colombia y que no atiende a los verdaderos problemas. La autora Marta, yo creo que nos dio un contexto espectacular en su presentación inicial. Pero yo quiero hacer énfasis en eso, porque es una reforma que nace del paradigma añejo. Ya muchos lo han dicho, eso parece un pliego de peticiones, sí, pero es que no es que los pliegos de peticiones sean malos. Lo que pasa es que el instrumento ha sido utilizado desde un paradigma equivocado, porque esa imagen que ustedes ven allá es una posibilidad. Usted puede ver el mundo del trabajo como una construcción colectiva, en donde todos, gobiernos, trabajadores y empleadores, nos ponemos de acuerdo para hacer algo grandioso, generar desarrollo social y económico para el mundo. Eso es una maravilla, pero lastimosamente otros ven eso como es, un ring de boxeo, en donde los trabajadores necesariamente tenemos que ser un boxeador, el empleador es el otro boxeador y el gobierno es un referee, que a veces tiene intereses para un lado, para cualquier lado que sea, no le pongamos ideología. Y entonces lo que va a hacer en el ring de boxeo es decir, venga, no se peguen de la cintura para abajo, no se peguen por la espalda, no se muerdan, no se agarren, respeten la campana, pero ¿cuál es el nombre del juego? Desen en la trompa, y si el uno puede tirar al otro a la lona, tírelo. Ese es el modelo de relacionamiento que ha reinado, y es el que nosotros hemos desafiado, y es el que nosotros vemos inmerso dentro de esta reforma laboral, y es el primer elemento que nosotros cuestionamos. No puede ser verdad, no puede ser que en el siglo XXI, no puede ser que ustedes, mujeres y hombres que hoy nos escuchan, no seamos capaces de inventarnos otra manera de relacionarnos. Y ahí es de donde parte nuestro análisis, porque producto de eso, entonces nos encontramos con sí, lo que dije, una reforma para unos pocos. Miren, estas gráficas muy interesantes nos demuestran que, para ser honrosos con el tiempo, aquí hay dos fracciones de este pie que representan la gente que está en edad productiva en este país. Es decir, los niños no trabajan. Los jóvenes de 14 a 25 años deben estar en el colegio y en la universidad, ¿cierto? Los adultos mayores pues tampoco, ellos no deben estar trabajando. Los que debemos trabajar somos estos dos grupos etarios que estamos representados aquí, que somos los de 25 a 34 y los de 35 y más, que estamos en edad productiva. Eso es la mitad de los colombianos, de 50 millones somos menos de 25. Pero no se les olvide que en Colombia hay 12-13% de desempleo, depende de la cifra más reciente que uno recoja, entonces ya quitamos de ahí cerca de 2,5 millones, ya quedamos como en 22, y luego de eso hay que quitar casi 60% de informalidad. Y entonces lo que estamos quedando es con unos 9 millones de trabajadores, que entre otras cosas, una buena parte son trabajadores del sector público, y por lo tanto esos están excluidos de la reforma, y por lo tanto el foco de la reforma se llega a unos 4 o 5 millones de personas en Colombia que, por supuesto, gracias a Dios, tienen formalidad en su empleo. Miren que esta otra gráfica también nos invita a ver, esta sección que está aquí en rojo es el empleo formal en Colombia, a la luz de lo que es la población colombiana en general. Entonces, esta reforma dice, oiga, esos que están ahí bien, que estén mejor. Y vengan, yo soy el presidente de un sindicato, me dedico a buscar mejores condiciones de vida y de empleo para los trabajadores, eso no tiene duda. ¿Sí? O sea, no se equivoquen. Yo, porque sé que personas que no están de acuerdo con nosotros dicen, no, es que usted es un empresario. No, pues respeto a los empresarios, es un legítimo otro, además los necesito. No es que las empresas quebradas o inexistentes no dan empleo decente, y yo como presidente del sindicato tengo que buscar que haya empleo decente para mis afiliados.
Porque es que yo quiero que, como los muchachos de hoy, que se gradúan del INES Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, así como yo lo hice hace muchos años, tengan las oportunidades que yo he tenido en la vida, pues que es de eso, a eso es a lo que me dedico. Pero lo que soy es responsable para decir, es que no se trata solamente de beneficiar a este pequeño grupo, sino tenemos que atender a toda la sociedad colombiana, tenemos que apostarle a la formalización del empleo, tenemos que reducir las tasas de desempleo. Y ese es el segundo punto. Esta es una reforma que no genera empleo. Entonces también han dicho los que están en el gobierno hoy, es que esta no es para generar empleo. Entonces uno dice, ¿cómo conciben el mundo del trabajo? Si el mundo del trabajo no le cabe la generación de empleo, entonces estamos viendo solamente una parte. Estamos cayendo en el error que he escuchado en muchos colegas míos que dice que pidiendo nadie se ha quebrado. Yo sí conozco cientos de empresas que se han quebrado por unos acuerdos laborales insostenibles que no atendieron la realidad. Hoy estamos en la mesa de negociación en Ecopetrol y estamos no solo interesados en que los beneficios de los trabajadores de Ecopetrol se mantengan, que se ajusten a la realidad de las nuevas generaciones. Estamos más interesados en que Ecopetrol viva, porque como va, es la próxima Telecom de este país. Y es triste porque pueden haber muchas causas de la liquidación de Telecom, pero a mí no se me quita de la mente esa carátula de la última convención colectiva del trabajo que hacía honra a la canción esa del negrito del batey. No, los trabajadores no podemos ser enemigos del trabajo y no podemos desconocer la necesidad que hay de que exista un canal que financie la calidad del trabajo. Y en ese sentido, esta gráfica es muy interesante porque muestra, según el tamaño de las empresas, la formalidad. Y mire lo que sucede. Sí, claro, el trabajo formal está en las grandes empresas. Y entonces uno dice, sí, digamos, ahí vamos a poder conseguir que hayan unas mejores condiciones. Sí, eso lo podemos hacer. Pero es que el grueso del trabajo informal está aquí en las empresas de 1 a 5 empleados. Y esas empresas son las que van a ser más afectadas con una reforma como esta, que no puede ser vista individualmente, porque es que nos dicen, no, es que para eso está el plan de desarrollo. El plan de desarrollo está cargado de lo mismo que la reforma tributaria, que es una adición de costos y una reducción de la productividad en el país. Pues que ya no es un invento, la pasada Semana Santa nos lo mostró, cómo el sector turístico colombiano entró en crisis a causa de las malas decisiones que se están tomando desde esa perspectiva del enemigo de clases, que tengo que mirar a ver cómo tumbo a la lona al otro, y no desde una propuesta como la que le hemos traído nosotros al mundo del trabajo, de una construcción colectiva y sostenible de valor. Entonces, el segundo gran error que nosotros advertimos es, si esto no genera empleo, esto más bien incentiva la informalidad. Miren, uno puede escoger dos historias. Uno puede decir, no, es que los empleadores colombianos son perversos, tacaños, y ellos no quieren renunciar a sus rentas. Pues ya el gobierno les pegó duro ya con la reforma tributaria, entonces ya les sacó del bolsillo una plata. Entonces ahora no quieren compartir más con los trabajadores y por eso se resisten. Sí, esa es una historia que uno puede creer. La otra es que en Colombia no se genera más empleo porque no somos más productivos y competitivos en un mundo que así no nos guste ya se globalizó. Y en ese escenario, subir los costos no va a generar empleo. Todo lo contrario, va a incentivar la informalidad. La gráfica lo dice, el menos competitivo, el más débil, recurre a la informalidad. Y es hacia allá donde va a movernos si llega a pasar esta reforma laboral. Pero además, esta reforma laboral le afecta de fondo a la economía. Y vengan, lo que sí no podemos echarnos el cuento aquí es que el trabajo es un derecho y no un negocio, porque seguramente habrá quienes piensan así. No, sí, claro, el trabajo es un derecho y es un deber según la Constitución, pero esto tiene que ser viable y sostenible. Como decimos coloquialmente en mi barrio, pues ¿de dónde flores si no hay jardín? Si no hay actividades productivas, si no hay emprendimiento, si no hay crecimiento de la economía, pues no hay oferta de empleo. Lo que hay es pobreza. Ayer registramos el retiro de ExxonMobil, una de las majors, una de las grandes compañías petroleras del mundo, se va de Colombia. Pues claro, es que
Si nuestros ministros hacen acuerdos planetarios y nuestro presidente dice que es más sana la coca que el petróleo, desconociendo la realidad que el mundo demuestra que en 2050 seguiremos consumiendo tanto petróleo y tanto gas, aunque hayamos incorporado fuentes alternativas de energía, porque es que la demanda energética del mundo no para, pues claro, la inversión extranjera se va, se reducen las regalías, se reducen los impuestos, la adquisición de bienes y servicios en las zonas de influencia directa de los proyectos y se destruye el empleo decente. Eso como consecuencia de unas medidas que desincentivan el emprendimiento. Y aquí pues la gráfica es interesante y ya voy a terminar, son solo 4 puntos. De las 1.800.000 y tantas empresas activas en Colombia, 1.734.000 son pequeñas, o sea, son las de 1 y 5, o incluso medianas, pero esas son las más vulnerables con este tipo de cambios. O sea, definitivamente esta es una reforma que da una señal para destruir el emprendimiento en Colombia. Y cerramos diciendo, y este es un tema que es bien importante, es una reforma que habla de libertad de asociación y negociación colectiva, pero de facto la destruye. Sí, hay un artículo que dice, mire, ¿sabe que usted puede pertenecer a tantos sindicatos como quiera? Es más, usted los puede formar, consígase 24 compañeros allá y hacen un sindicato y se consiguen además 12 fueros, 10 de la junta directiva y 2 de la comisión de reclamos, y eso es una maravilla. Pero después, cuando introduce el tema de la negociación colectiva a nivel sectorial y multinivel, entonces dice, no, pero es que es el sindicato de mayor representatividad el único que puede poner un pliego de peticiones al sector. Y luego, cuando negocie la convención, todos los trabajadores beneficiarios, es decir, no solo sus afiliados, sino todos, tenemos que aportarle a ese sindicato. Entonces, pues sí, claro. Como dijo Henry Ford, usted es libre de escoger el color del carro que quiera siempre que sea negro, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, usted es libre para negociar, usted es libre para asociarse, pero siempre que lo haga de la manera que yo le digo. Y entonces con eso se destruye la posibilidad de surgimiento y de crecimiento de otras organizaciones sindicales. Y esto es muy peligroso, mis estimados. Les dije la cifra, en Colombia hoy los trabajadores afiliados a una organización sindical representan cerca del 7%, o por lo menos esa es la cifra más optimista que yo he leído en varios reportes, hay algunas que son más pesimistas. Pero eso que podríamos decir desde el mundo sindical que es porque nos matan, porque nos estigmatizan, porque todas esas cosas pueden ser ciertas, lo cierto también es que con esta reforma laboral no habrá posibilidad de que el 93% de los trabajadores colombianos tengan nuevos sindicatos y sean representativos, porque se genera una hegemonía de las organizaciones sindicales tradicionales y de facto se viola el derecho de libre asociación y negociación. Y permítame cerrar diciendo, se prohíbe una figura como el contrato colectivo sindical, que es otra forma, contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, soportada en la Constitución Política de Colombia, soportada en los convenios de la OIT, que le permite a los trabajadores colectivamente llegar a un acuerdo que en muchos casos nosotros no somos unos enamorados per se de la figura, es una figura más. Hoy la UTIPEC no tiene ningún contrato sindical, pues para que no nos acusen como en algún lugar un alto funcionario del gobierno nos acusó que era que teníamos un negocio ahí. No tenemos. Rarísimo que él no sepa cuando está frente a la cartera que nosotros no tenemos ningún contrato colectivo sindical, pero sabe que sí conocemos mucho. Y sabemos que ha sido garantía de trabajo decente, de estabilidad laboral, de mejores condiciones de remuneración y de vida para los trabajadores. Y que además es libertad. Entonces decimos, y como porque ahora entonces vienen y lo prohíben y nos conminan a que no es parte del objeto social de una organización sindical procurar un mecanismo de negociación colectiva que le mejore las condiciones de vida a sus afiliados. Muchas gracias.